La cruz y su sombra. Capítulo 31. La naturaleza del juicio. Cada escritor de la Biblia habla acerca del juicio. Está mencionado más de 1000 veces en los escritos sagrados. Es más solemne que la muerte, porque la muerte separa a los amigos solo hasta la resurrección, pero el juicio los separa para siempre. Nadie puede evadirlo. El ignorar la idea del juicio y vivir sin prepararse para ello, no lo eludirá. Salomón reconoció este hecho cuando escribió: «Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios». Eclesiastés 11:9. Las decisiones de los juzgados terrenales a menudo pueden cambiarse por dinero y amigos, y el culpable puede ser liberado. Pero no así en la corte celestial. Allí cada uno debe encontrarse con el registro de su propia vida, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. Se ha sabido que los padres terrenales lo sacrifican todo cuanto poseen para salvar a un hijo de la condena de los jueces terrenales. ¿Creen que su Padre celestial le permitirá a Satanás destruir a todos sus hijos sin un esfuerzo para salvarlos? Él arriesgó todo el cielo por su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ningún ser humano puede enfrentarse a su registro en los libros del cielo y escaparse a la condena, a menos que la creencia en Cristo y un amor por su servicio sea parte de este registro. Cristo, el abogado celestial, defenderá los casos de todos aquellos que le entregaron sus pecados. Él dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. El registro de la vida, manchado con pecados de colores escarlatas y miseria, el Salvador los cubre con el manto sin mancha de su justicia, y el juez, al contemplarlo, ve solamente el sacrificio de su Hijo, y el registro es aceptado en el amado. ¿Quién puede rechazar tal amor infinito? El juicio involucra primero la investigación de cada caso, el testimonio de testigos y la defensa del abogado. Si es que hay un abogado, entonces viene la decisión del juzgado, pues de eso viene la ejecución de la sentencia emitida por la corte. Una sentencia justa no puede ser emitida en cualquier corte hasta que los testigos hayan atestiguado. Por esa razón, una sentencia justa no podía ejecutarse sobre un individuo en la muerte. Por medio de sus escritos, Paine y Voltaire han hecho más infieles desde sus muertes que mientras vivían. Una sentencia justa no podía dictaminarse sobre ellos hasta que el registro de las vidas de aquellos que se habían perdido por medio de su influencia aparecieran como testigo de sus casos. Por otra parte, la influencia de los justos es como las olas sobre la superficie de un lago, que siguen ampliándose hasta que alcanza la orilla de la playa. Abel, muerto, aún habla. Hebreos 11:4. Wycliffe, este temeroso hombre de Dios, no podía haberse juzgado al término de su vida, porque miles han sido iluminados por la influencia de su vida desde que su voz fuera callada por la muerte. Si el registro de la Biblia estuviera silenciado sobre este punto, todavía sería aparente a primera vista que el juicio no podía celebrarse antes que la última generación viviera su vida. Pero la Biblia no es silenciosa. La fecha de apertura de este gran tribunal fue revelada por el Señor miles de años antes que comenzara el juicio. Pedro enseñó la misma verdad: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Hechos 3:19-20. Los pecados serán borrados justamente antes de la venida del Señor. El juicio investigativo es un examen del registro de la vida guardado en el cielo. Daniel dice que cuando comenzó el juicio, los libros fueron abiertos. Daniel 7:9-10.
Se mencionaron varios libros en relación con los registros del cielo. El libro de memoria registra aún los pensamientos del corazón. Malaquías 3:16. Cuán justo y misericordioso es nuestro Dios cuando Él toma cognición de ello, cuando solo pensamos en su nombre. Con frecuencia somos apremiados por la tentación. Nuestras almas claman por el Dios viviente, y un fiel registro se guarda en todo ello. Muchos hechos son cometidos en la oscuridad, escondidos aún de los más íntimos asociados, pero cuando se abren los libros del cielo, Dios aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. 1 Corintios 4:5. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. No solamente los hechos son registrados, sino los motivos o consejos del corazón que propició el acto y las amargas lágrimas de arrepentimiento derramadas en secreto. El Señor dice, ¿no están todas registradas en mi libro? Nuestra conversación diaria, las palabras dichas sin pensar, podemos contar de poco valor, pero más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36 al 37. Las palabras constituyen el índice del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. El lugar de nacimiento y el ambiente, todo lo que de alguna manera puede influir sobre el registro de la vida, está todo registrado en los libros del cielo. Salmo 87, 4 al 6. El libro más maravilloso de los registros celestiales que atañen a la humanidad es el libro de la vida. Este libro contiene los nombres de todos los que han profesado el nombre de Cristo. Filipenses 4:3. Para que el nombre de uno quede registrado en ese libro, es el honor más alto dado a los mortales. Lucas 10, 19 al 20. Es una fuente de gran regocijo saber que nuestros nombres están escritos en el cielo. Lucas 10:20. Pero la vida debe estar en armonía con cosas celestiales si nuestros hombres han de permanecer con los justos. Los nombres de los impíos no permanecen en el libro de la vida. Éxodo 32:33. Apocalipsis 13:8, 17 y 8. Están escritos en la tierra. Jeremías 17:13. Porque todas sus esperanzas y afectos se han aferrado a cosas terrenales, cuando los casos de todos cuyos corazones son la morada del Altísimo y cuyas vidas reflejan su carácter, son presentados en la corte celestial. La justicia de Jesucristo será su abogado. 1 de Juan 2:1. Él confesará sus nombres delante del Padre y de los ángeles. Sus pecados serán borrados, y allí serán revestidos con el manto blanco de la justicia de Cristo. Apocalipsis 3:5. En el día de la expiación, en el servicio típico, solo aquellos pecados que habían sido confesados y transferidos al santuario mediante la ofrenda de pecado eran sacados y colocados sobre la cabeza del chivo expiatorio. 1 de Pedro 4:17. En el juicio investigativo, solo los casos de aquellos que han confesado sus pecados serán investigados. Sus nombres estarán en el libro de la vida, y Pedro manifiesta, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 de Pedro 4:17. El caso de aquellos que no han servido a Dios se sentenciará por predeterminación. No habrá quien los presente. Ellos no tienen abogado en la corte celestial. Triste en realidad será la condición de aquellos que empezaron en la senda del cielo, pero después de experimentar las alegrías de los pecados perdonados y la paz de Dios en el corazón, han regresado al mundo y sus locuras. Sus nombres han sido escritos en el libro de la vida, y sus casos serán presentados, pero solo para tener la sentencia infiel, declarados sobre ellos, y sus nombres borrados para siempre del libro de la vida. Cuando el Salvador venga en las nubes del cielo, Él recompensará a los justos, pero el juicio final sobre los impíos todavía no puede ejecutarse, porque todos han de ser juzgados,
por aquellas cosas que están escritos en los libros de acuerdo a sus obras. Apocalipsis 20:12. Durante los 1000 años siguientes a la segunda venida de Cristo a la tierra, los justos se unirán con Cristo en juzgar a los impíos. Apocalipsis 20:4. Primera de Corintios 6, 2 al 3. Entonces la justicia de Dios en condenar a los impíos será demostrada ante todos. El hecho de que no tuvieron parte en el primer o juicio investigativo, que sus nombres no estuvieran en el libro de la vida y nadie los representó en la corte del cielo, es suficiente para condenarlos. Los libros del cielo, conteniendo un fiel registro de sus vidas, los condena. El testimonio de los ángeles, quienes han guardado el registro, también los condena. Pero con toda esa evidencia, Dios hace que cada nombre sea considerado por los santos de la tierra. Habrá muchos entre los perdidos que han sido considerados justos, y si fueran destruidos sin un examen de los registros de parte de los santos, podría haber ocasión para cuestionar la justicia de Dios. Pero cuando los registros revelan cómo algunos han obrado por motivos egoístas y otros han sido culpables de pecados acariciados, cubiertos de la vista de sus congéneres, el horror de pecado y la benignidad de Dios será apreciada. El Salvador dijo que aquellos que lo habían seguido mientras estaba en la tierra, juzgaría a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, 27 al 28. Entonces, cuando los registros revelan el pecado que los principales sacerdotes exclamaron, «Crucifícalo, crucifícalo», son abiertas en el cielo. Juan, quien siguió a su Señor a través de este cruel juicio, será capaz de decir, «Yo los escuché pronunciar las terribles palabras». Mientras la larga lista de nombres se presenta a la vista, los santos podrán comparecer como testigos. Cuando surge el nombre del tirano Nerón y los registros expresan cómo torturó a los santos de Dios, habrá testigos presentes allí, quienes podrán decir, nosotros somos los que fuimos quemados para alumbrar su jardín. Redimidos, reunidos de cada siglo, se sentarán en juicio sobre los casos de los impíos, y el castigo les será dictaminado a cada uno de conformidad con sus obras. En el día del juicio, Dios llamará arriba a los cielos. Él pedirá los registros que han sido llevados por los ángeles, registros de las vidas de hombres, de las palabras que han hablado, de los hechos que han realizado. Aún los actos más secretos se traerán entonces para que sirva de testimonio, porque vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Habrá una clase de personas que entonces serán agrupados. Él dirá, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Salmo 53 al 6. Ahora hemos entrado al día del juicio investigativo de Dios, y la parte ejecutoria del mismo se llevará a cabo cuando se cierre el tiempo de gracia. Después que los testigos hayan presentado sus testimonios, cuando se cierre el juicio de los impíos, los santos, los ángeles y todo el universo estarán en armonía con las decisiones tomadas. Al fin de los 1000 años, cuando fuego del cielo consuma a los impíos como hojarasca completamente seca. Números 1, 9 al 10. Todo el universo dirá, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16, 7.